días, amados hermanos. Les bendecimos el día de hoy. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite escuchar su bendita palabra, por un día más que nos permite predicar su santa palabra. Bendito Dios. Gracias a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Donde quiera que estén, les mandamos un saludo, un abrazo. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca en este tiempo, en este día, y sean bendecidos en gran manera, amados hermanos. Les bendecimos. Gracias por conectarse aún en esta hora en la palabra de Dios, porque tenemos esa hambre, esa sed de su palabra, esa sed de su presencia. Hoy les bendecimos en gran manera y les mandamos un abrazo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a este tiempo. Bueno, hermanos, como hemos estado estudiando en todo este tiempo, hemos estado estudiando las cartas a las iglesias que vienen en el libro de Apocalipsis. Hoy toca anunciar la carta a la iglesia de Sardis. Hoy vamos a estudiar, hoy vamos a aprender un poco de esta iglesia, de esta iglesia. Es la iglesia muerta, una iglesia moribunda, una iglesia pues que estuvo mal ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quisiera que me acompañaran en esta hora, que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a leer la bendita palabra. Busquen su cita bíblica. Es Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: escribe al ángel de las iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué tremenda palabra, hermanos. Qué tremenda palabra Dios le está dando a esta iglesia de Sardis. Es algo impresionante que al día de hoy el Señor todavía en las iglesias actuales nos sigue exhortando a que sigamos adelante, a que sigamos firmes en su palabra, que sigamos con esa pasión y con esa devoción de su palabra. Vamos a ver un poco de la iglesia de Sardis. Sardis, como podemos ver, significa remanente o sobrevivientes. Entonces esta es la idea por la cual el significado que tiene esta iglesia es de que Juan les escribe a esta iglesia, ¿no? Sardis era una ciudad muy próspera, tenía mucho dinero, la cual destacó en los tiempos antiguos como una de las ciudades más importantes de Grecia. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda. Entonces podemos ver que era una iglesia con demasiado dinero, tenía mucho dinero, era muy rica, pero también era conocida sobre todo por su industria textil. Fue una ciudad donde se inventó el arte de teñir lana. Ahí teñían las lanas y de ahí hacían la venta para todos lados. Sardis también tenía un templo muy enorme, un templo muy grande, que era muy antiguo. Se relata más o menos a 300 años después del templo de Salomón. Y ese templo era dedicado a la diosa principal pagana de ese tiempo, del lugar, que era Cibeles, la diosa Cibeles. Y creían que esta diosa tenía el poder de levantar
a alguien de los muertos. Los griegos la adoraban como la madre de los dioses, salvadora, que escuchaba las oraciones, la que estaba accesible a todos. Imagínense, creían que ella era la diosa verdadera, ¿no? La que podía escuchar solamente sus plegarias y sus oraciones. Pero pues no, sabemos que no es así. Sardis fue la capital del reino de Lidia hasta que los romanos la tomaron en el año 17 aproximadamente antes de Cristo. La ciudad fue demolida porque le sobrevino un terremoto, lo mismo que le sucedió a la ciudad de Filadelfia. Luego fue reconstruida nuevamente por el emperador Tiberio, pero ya nunca recobró su gloria pasada, ya nunca fue la misma de antes. La iglesia de Sardis se estableció como resultado del avivamiento espiritual que comenzó en la iglesia de Efeso y se ensanchó por toda Asia. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos 19, 10, 11. Los invito a que ustedes mismos lean su Biblia e investiguen un poco más de esta iglesia. También la iglesia de Sardis vivió un avivamiento en sus comienzos. Era tan avivada, tenía tanta fuerza del poder de Dios y de su Espíritu Santo, pero ellos ya no siguieron avanzando, ya no siguieron. Como podemos ver, si no le echas tierrita, si no sale al sol, se muere. Pues así sucedió en Sardis. No siguieron cosechando más fruto para un futuro. Esta iglesia no tenía enemigos, no era perseguida, no tenía persecución la iglesia, ni se dejaron arrastrar por doctrinas falsas, como fue el caso de Pérgamo o Tiatira. Y también les digo, no era una iglesia perseguida, no había persecución en esa iglesia. Estaba todo tranquilo, estaba todo bien. Esta iglesia hacía obra, esta iglesia hacía la obra, pero solo de la clase que impresiona a la gente, la obra que impresionaba al hombre y no a Dios. No hicieron la obra que impresionara a Dios. Analicemos un poco lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis. Le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Definitivamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis es el más duro de recibir, no solo a nivel de iglesia local, sino también a nivel personal, porque cada carta le habla tanto al líder, tanto al pastor de la iglesia como a la congregación. Y qué fuerte palabra. Pero esto es un diagnóstico verdadero, pues Él conoce las obras de cada uno de nosotros, de la iglesia. Él conoce nuestra realidad, Él conoce nuestro corazón, y no hay nada mejor que se nos diga la verdad, que se nos hable la verdad conforme lo dice la palabra de Dios, que se nos exhorte conforme a la palabra de Dios. Es más destructivo para la iglesia, para los hermanos, para los congregantes, que se nos diga que todo está bien, que no hay nada que mejorar en nuestra vida, que todo marcha bien, cuando en realidad nuestro cristianismo, nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual es solamente una apariencia externa, solamente una apariencia que mostramos a los demás, solamente una máscara que traemos puesta. Y como ejemplo voy a poner en la antigua Grecia, tenían un teatro. Entonces la gente que salía a la obra de teatro se ponía máscaras, y de ahí salió la palabra hipócrita, porque actuaban de una manera en el escenario y bajando se quitaban la máscara y tenían otra vida. Esa era una apariencia, hacían apariencia. Qué interesante, ¿no? Ya que se nos dice que la iglesia de Sardis fue una iglesia que no sufría persecución, no tenía persecución. Posiblemente las personas que se congregaban en la iglesia de Sardis veían una iglesia llena, una iglesia trabajadora, una iglesia con lindos cánticos, con lindas alabanzas, una iglesia con preciosas oraciones, una iglesia con mucha comodidad, una iglesia activa, una iglesia que se veía en constante movimiento, una iglesia que tenía un nombre, pero no tenía vida, estaba muerta, no tenía nada de vida. La palabra muerto significa separado del cuerpo, separado del alma, separado de Dios. Estaba viva y estaba separada. La iglesia de Sardis
se había preocupado por cuidar muy bien lo que el hombre mira, lo que la gente ve, pero se olvidaron de algo que en el Antiguo Testamento nuestro Dios habla dejando bien claro. Dice en 1 Samuel 16:7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Imagínense, hermanos, examinémonos a nosotros mismos. ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Vivimos de apariencia o somos reales, somos verdaderos seguidores de Cristo, hijos de Dios, somos verdaderos cristianos? Qué impresionante esta carta que Dios le escribe a la iglesia de Sardis, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa que tiene nombre de que vive y está muerto? Significa que tiene una fe muerta. En Santiago 2:26 lo podemos ver. Muchos dicen ser cristianos, muchos decimos ser seguidores de Cristo, pero nuestras vidas y prioridades indican lo contrario. Le damos algo a otra cosa, hacemos cosas diferentes, hacemos cosas que le desagradan a Dios. Tenemos una vida sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo creemos que está, pero no sabemos si sí o no está en nosotros. Tenemos una fe muerta, y una fe muerta es una fe que no da frutos, no llega más allá. Es decir, una vida que no refleja el nuevo nacimiento que nos dio Cristo cuando padeció por nosotros en la cruz. Es una persona que no refleja en sus obras un corazón regenerado, restaurado, motivado, avivado, encendido por el Espíritu Santo. Nos hace falta aún buscar más de Dios, nos hace falta buscar aún más de su Espíritu Santo, tener más comunión con Él, ser abiertos con nuestro Señor, ser abiertos con Jesucristo, abrir nuestro corazón y decir: estos somos, Señor, estos somos. Significa que tiene nombre de que vive y está muerto. También significa vivir en una hipocresía. Perdónenme por la palabra, hermanos, pero esa es la palabra correcta. Vivir en una hipocresía, solamente aparentando algo que no somos, aparentando que estamos bien, aparentando que vamos bien, pero por dentro estamos mal, estamos muertos. Qué duro, qué duro. Mateo 23:27 lo dice: teniendo el nombre de cristianos, pero no viviendo como cristianos. Decimos ser cristianos y no vivimos como tales. Pareciera que fuéramos como del mundo, sino que fuéramos como mundanos, viviendo en una hipocresía con Dios, poniéndonos una máscara aquí abajo. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros, ¿no, hermanos? Y eso al día de hoy se vive, eso al día de hoy es lo que está pasando en cada iglesia, en cada congregación, en cada hermano, en cada servidor, en líderes, en pastores, en evangelistas, en profetas. En eso se está viviendo. Eso está pasando hoy en la actualidad. Vivir en hipocresías, vivir en apariencias, vivir una doble vida, vivir una doble cara, tener una doble cara, presentar doble cara a los hermanos, a la gente. Decir soy cristiano cuando no me preocupo por el hermano de al lado. Qué tremendos, hermanos. Qué tremenda palabra. Pero veamos algunos ejemplos dentro de la misma iglesia. Dios nos exhorta de todas maneras. Y la Biblia dice que Dios corrige a quien ama. Y yo sé que Dios hoy nos está corrigiendo por amor, porque nos ama, amados hermanos. Veamos los ejemplos aún dentro de la iglesia. Ministros del Evangelio, aparentemente vivos. Ministros que muestran estar vivos, que muestran estar llenos del Espíritu Santo, pero en realidad están muertos. Cuando un pastor, un evangelista, un profeta y demás ministros se encuentran predicando con toda vehemencia, con toda autoridad, pareciera que están vivos y que están llenos del Espíritu de Dios, pero así lo demuestran
Pero la pregunta es, ¿cuántos de estos ministros están realmente vivos? ¿Cuántos aparentan estarlo, hermanos? Nosotros no sabemos si antes de subir a predicar la palabra pelearon con la esposa, pelearon con un hermano o están en pecado, hermanos. Pero Dios sí lo sabe, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sí lo conoce. Y Jesús nos da una tremenda enseñanza en Mateo 7, 22 y 23, que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremendo, hermanos! Pero, ¿cómo puede suceder tal cosa? Si ellos decían ser los ungidos del Señor, los grandes ministros del Señor, ser los verdaderos ministros del Señor, o al grado de decir, somos la iglesia más ungida, respaldada por el Espíritu Santo. Qué tremendo, Señor, qué tremendo que ellos mismos crean estar así. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia donde la gente creía y pensaba que Dios estaba con ellos cuando ya se había ido de sus vidas. Imagínense, hermanos, aparentemente están vivos, aparentan estar vivos, pero realmente están muertos por dentro. Y no los juzgo, ni tampoco los estoy señalando, pero es algo que hoy se está viviendo. Solo el Señor, que conoce el corazón de todos, es el que sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Hay ministros, pastores, evangelistas, profetas que no tienen amor por el prójimo, no tienen amor por las almas. No hay evangelismo ya como tal. Las iglesias se han llenado de muchas manifestaciones al día de hoy que son no gratas a Dios, manifestaciones que los mismos líderes han permitido a las iglesias, cosas que le desagradan a Dios, y decir que es un nuevo movimiento del Espíritu Santo. Hermanos, analicemos la Biblia, leamos las Escrituras para saber qué Dios nos quiere decir, nos quiere enseñar, para no ser engañados por falsas doctrinas, por personas que viven en apariencias. Solo hay un interés hoy en la actualidad por el número de congregantes o por las personas que asistan. Y lo más difícil y lo más interesante es que ya no se enseña la sana doctrina. Ya no se habla de la palabra verdadera de Dios. Se han olvidado de los fundamentos básicos de la palabra de Dios, de lo que se escribió en el libro de Hechos. Se ha olvidado, hermanos. Se ha olvidado. Y eso está impresionante, hermanos. Pero también podemos ver ministros de música, los que cantan la alabanza, aparentemente vivos, pero muertos por dentro, hermanos. Ahora mire aquellos que cada domingo tienen la gran responsabilidad de dirigir los cánticos, las alabanzas espirituales a nuestro Dios en cada una de las iglesias. Muchos de ellos tienen un gran talento, no lo dudo. Tienen un gran talento para tocar un instrumento o para entonar una alabanza, ¿no? Pero ahora quiero preguntarles a mis hermanos de la alabanza, ¿qué sucede, hermanos, cuando ustedes no están en el altar? ¿Qué pasa cuando no están allá arriba? ¿Cómo llevan su vida espiritual? ¿Sigue su vida siendo la misma? ¿Siguen viviendo de la misma manera? ¿Llevan una vida continua en adoración y alabanza a nuestro Dios? ¿O solo tienen fama de estar vivos en el tiempo de alabanza, cuando están en el templete, cuando están arriba? ¿Solamente en ese tiempo? Cuando en realidad están muertos por dentro. ¿Cuál es y cómo es su encuentro con Cristo antes de subir a alabar al Señor? ¿Cómo se encuentran con nuestro Dios? ¿Están a cuentas con nuestro Señor Jesús? ¿Están a cuentas con su hermano, el que toca el instrumento de alaba? ¿Con su hermano, el que está abajo escuchando la alabanza? ¿Están a cuenta?
¿Están a cuenta con sus padres? ¿Los honran? ¿Los respetan? ¿Están a cuentas, hermanos? Aunque ustedes no lo crean, el infierno también está lleno de músicos y de ministros muy talentosos que prefirieron la fama, la honra y la vanagloria de la vida. Y yo podría pensar que no por estar en un grupo de alabanza tocando un instrumento o cantando, estén totalmente vivos, totalmente viviendo en santidad a nuestro Señor Jesús. ¿Qué apariencia están dando delante de Dios? Examínense ustedes mismos, hermanos. Examínense ustedes mismos. ¿Están vivos o están muertos? Examínense, hermanos. Así como también hay líderes de la iglesia aparentemente vivos, y no importando la función que desempeñen, sean ujieres, sean músicos de alabanza, sean del staff, sean de la limpieza, del área que pertenezcan, ¿están vivos o están muertos? ¿Qué hay de aquel líder que está dirigiendo un grupo de personas? ¿Verdaderamente está predicando con el ejemplo? ¿Verdaderamente hacemos lo que la palabra dice, la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O solo es una apariencia, solo es una máscara? ¿Eres el mismo en tu casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿O solo tienen fama de estar vivos por fuera, pero por dentro están muertos? Qué impresionante, hermanos. Todos tenemos una responsabilidad con Dios. Todos tenemos que manifestar que estamos vivos. Vivos delante de la gente, que vean a Dios en nosotros, que vean a Jesucristo en nosotros, que el valor de la cruz, que lo que Él padeció con la cruz se refleje en nosotros. Aparentemos estar vivos todo el tiempo, a cada momento. Sigamos vivos. Déjenme contarles algo breve, hermanos. Cierto líder del grupo de música de una iglesia siempre amonestaba a todos sus jóvenes, a todos sus discípulos, que no cayeran en relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Pero para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo saca a la luz. Y muy pronto salió a la luz lo que nunca practicó. Nunca practicó lo que él predicaba a los jóvenes, porque salió que tenía embarazada a una mujer que no era su esposa. Aparentaba estar vivo, aparentaba estar en Cristo, porque así lo demostraba, pero en realidad estaba muerto por dentro. Y lo peor es que nunca se acercó a platicarlo con alguien, por temor a ser juzgado por los propios hermanos. Y al día de hoy, hermanos, también eso pasa en las iglesias actuales. Hay hermanos que están mal, hay hermanos que están en pecado, pero aparentan estar bien y no se pueden acercar a otros por temor a ser juzgado. Nosotros tenemos que mostrar una madurez y poder ayudar a los demás. La Biblia claramente lo dice, orar unos por otros. Examinémonos, hermanos. ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿De qué manera está sirviendo los servidores de cada iglesia? ¿De qué manera sirven? ¿Sirven por amor a Dios? ¿Por un compromiso a Dios? ¿Por una pasión por Dios? ¿O por compromiso con el hombre? Porque te pusieron, porque le caías bien. Porque te pusieron, porque a lo mejor había un beneficio de ti hacia la iglesia. La Biblia dice que oraban para poner a los servidores y que Dios era quien decidía quién servía y quién no. No el hombre, no las personas, no las apariencias, hermanos. ¿Sirves por ganarte un puesto, un lugar, por tener un estatus en la iglesia? El que tú sirvas no te hace más espiritual. ¿Te has puesto a cuentas con Dios, hermano? Todos aquellos que sirven en las iglesias se han puesto a cuentas con Dios, han arreglado sus vidas, han arreglado su relación con Dios, con la familia, con los pastores, con la gente que los rodea. ¿O solo es apariencia, hermano? ¿O solo aparentas estar vivo y por dentro estás muerto? Creyentes aparentemente vivos,
Ahora meditemos en todos aquellos que cada domingo asisten a una iglesia. Personas como ustedes, como yo, que ellos cantan, oran y leen la Biblia. Pero, ¿cuántos de ellos, o más bien, cuántos de nosotros cantamos, oramos y leemos la Biblia cuando no estamos en la iglesia? ¿Cuántos seguimos con esa devoción aún saliendo de la iglesia? ¿O somos de los que es domingo? Nos vemos el siguiente domingo, Señor. Toda la semana me ocupo. ¿En dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cuántos seguimos con una vida devocional diaria, con una intimidad verdadera con Dios? ¿O somos de los que estamos el domingo en la iglesia, levantamos las manos, lloramos, nos caemos para atrás creyendo que el Espíritu nos tocó? Y una vez saliendo de la iglesia, decimos, nos vemos el domingo, Señor. Nos vemos la otra semana, Señor. Y en toda la semana no lo buscamos. En toda la semana no le leemos, no le alabamos, no le oramos. Solamente mostramos una apariencia en la iglesia, una apariencia con los hermanos. Pero, le repito, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. La realidad es que muchos tienen la Biblia al día de hoy y ven la Biblia a veces como un amuleto, que solo la abren cuando necesitan algo del Señor. Y a veces la ponen a media Biblia en los salmos, por protección, seguridad, no sé. Y la tienen en su casa, en el auto, pero nunca la escudriñan, nunca la leen. Muchos hacen acto de devoción dentro de la iglesia, pero ya no lo hacen más en su casa, ya no siguen más en su casa. Y a veces piensan, el domingo fui a la iglesia, ya alabé, ya levanté mis manos, ya canté, ya me entregué al Señor. Hasta ahí llegamos. ¿Qué apariencia estamos dando a Dios? ¿Qué apariencia estamos viviendo? Bien podríamos decir que son personas que aparentemente están vivas espiritualmente, pero en realidad están muertas. Y estas son personas que llevan una vida cristiana improductiva. ¿Y qué es improductiva? ¿Qué quiere decir improductiva? Es decir, que no hacen avanzar la obra del Señor. Tal como lo describen varios comentaristas, la iglesia de Sardis se había convertido para Satanás en un simpático e inofensivo grupo religioso que se reúne todos los domingos. Porque están muertos espiritualmente, no tenían una vida, ya no obraba el Espíritu Santo en ellos, el Espíritu Santo no estaba en ellos. Por lo tanto, esta gente no presentaba un peligro para Satanás, porque no oraban, porque no leían, porque no adquirían conocimiento bíblico, pues eran sal, pero era una sal insípida, eran luz, pero era una luz que no alumbraba, que no tenía ese resplandecer de la luz. No predicaban, no evangelizaban, no le hablaban a nadie del evangelio de Cristo, porque estaban en su comodidad. Sardis estaba en una montaña y era difícil de penetrar, y dejaban a los guardias en la puerta. ¿Y qué pasó? En su confianza, creyendo que nunca iban a ser atacados, entraron a Sardis porque los guardias se durmieron. Y eso pasa el día de hoy, hermanos. Bajamos la guardia, no oramos, no leemos, no escudriñamos, no buscamos más de Dios. Y entonces vienen los ataques del enemigo, entran los ataques del enemigo a nuestra vida, porque no estamos en guardia, porque todos estamos en la comodidad, estamos en un confort. A la iglesia de Sardis no les faltaba absolutamente nada, no tenían necesidad de nada, y mucho menos de Dios. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros estamos en una vida donde no nos falta nada. Tenemos trabajo, tenemos sustento, tenemos casa, no nos falta nada. Y también hacemos a Dios a un lado porque no necesitamos nada.
Pero cuando vienen los ataques del enemigo, corremos a la Biblia, corremos a los salmos, corremos, Señor, ayúdanos, Señor. ¿Por qué buscarlo nada más por una conveniencia? ¿Por qué buscarlo, sí, cuando necesitamos algo? Si lo podemos buscar todo el tiempo. Quitarnos esa máscara, quitarnos esa apariencia y decir, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad en mí. Muchos dicen, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pues demuéstralo. Demuestra que Cristo está en ti, que eres lleno del Espíritu Santo. Siempre Dios tiene un plan de acción. Y Dios tenía un plan de acción para esta iglesia muerta. Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Qué interesante, nos habla que vigilemos, que afirmemos, que nos acordemos, que nos arrepintamos, que escuchemos la voz de Dios, que regresemos a la palabra de Dios. Así como un médico, cuando una persona ha dejado de respirar y su corazón deja de latir, le aplica el RCP, que es decir, una reanimación cardiopulmonar, la cual es un proceso de emergencia, la cual lo usan como un proceso de emergencia, con pacientes a punto de morir. También nuestro Señor Jesucristo tenía un plan de acción para esa iglesia moribunda, y aún para la iglesia moribunda del día de hoy, para los hermanos moribundos del día de hoy, el Señor tiene un plan de acción, y ese plan lo podemos aplicar en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Podemos ver que en Dios siempre hay esperanza para nosotros. Debemos recordar las palabras de Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué fue lo que le dijo? Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creamos en Jesucristo. Regresemos a Jesucristo. Tenemos que dejar de vivir en una apariencia y vivir más en Cristo. Él es nuestra esperanza de vida. Él nos salvó, Él nos rescató. Él murió en la cruz por ti, por mí. Él dio todo por cada uno de nosotros. Volvamos a Cristo, seamos vivos, avivémonos nuevamente. Y lo primero que el Señor dice a la iglesia de Sardis es, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. Los habitantes de la ciudad de Sardis y los miembros de la iglesia en esa ciudad ya conocían las consecuencias de no velar, de ser descuidados con los ataques del enemigo, pues 2 veces fueron atacados y derrotados, porque los soldados que tenían que vigilar se durmieron en sus puestos y no vieron cuando el enemigo llegó, se confiaron y no velaron. ¿Cuántos de nosotros velamos al día de hoy? ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros nos cubrimos con la mano poderosa de Dios? ¿Cuántos? Dice la Escritura, velad pues en todo tiempo, orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Tenemos que reconocer que uno de los grandes peligros que nos lleva a ser una iglesia muerta es descuidar nuestra relación con Dios. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, tenemos una vida muerta. Y si una congregación lo hace, entonces es una iglesia muerta cuando descuidan su relación por Dios. ¿Y cuál es la relación con Dios? Oración, alabanza, lectura, escudriñar, entendimiento. Esa es una relación con Dios constante. Por eso el Señor hoy nos hace un llamado a velar, a orar y no descuidarnos de aquellas cosas que están a punto de morir en nosotros, en nuestra vida cristiana. Si estamos bajando nuestra oración, si estamos bajando nuestra intimidad, si estamos bajando nuestra comunión,
Hoy Dios nos hace ese llamado. Levántate, no descuides tu relación con Dios. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Igualmente tenemos que velar y orar contra el enemigo para no darle lugar al diablo en nuestra vida, para que no entre en nuestra vida. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué tremendo, mi hermano. También la iglesia de Sardis tenía que hacer algo, y eso era recordar lo que habían recibido y oído y tener un arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros somos ya cristianos de tiempo y a veces se nos ha olvidado lo que oímos de la palabra, lo que nos dijeron en la palabra en un principio? Se nos ha olvidado, pero Dios exhorta a recordar lo que recibimos en aquel tiempo, en aquel encuentro con Dios. Lo que recibimos, lo que oímos, lo que se nos hablaba de parte de Dios. Arrepentámonos este día, volvámonos a Cristo, volvámonos a Dios. La iglesia de Sardis tenía que recordar que ellos habían recibido la vida por medio de Jesucristo, y hoy nosotros tenemos que recordar lo mismo. Hoy somos libres por medio de Jesucristo, hoy somos salvos por medio de Jesucristo, tenemos vida por medio de Jesucristo. Y tenían que arrepentirse, y tenemos que arrepentirnos y decir que tenemos un cambio de vida. Y no basta a veces solamente con reconocer el error. Tenemos que reconocerlo, pero también arrepentirnos. Tenemos que llegar a un arrepentimiento de corazón, una entrega total, y dejar que Cristo se manifieste en nuestra vida, en nuestro caminar diario, que Él nos gobierne, que Él nos quite esas máscaras, que Él nos quite esa apatía, que Él nos quite esas apariencias, y sea Cristo quien gobierne y reine en nosotros. Ellos necesitaban y necesitamos al día de hoy volver a las verdades bíblicas, a la palabra verdadera, recordar el viejo y verdadero evangelio que dice, arrepentíos y convertíos. Ese es el evangelio del día de hoy. Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Tenemos que llegar a arrepentirnos y a convertirnos aún cada día más, a arrepentirnos y a bautizarnos en el nombre de Jesús. Esto es el evangelio, y no debemos de tener temor al decir, al predicar, al hablarle a la gente. Arrepiéntete ahora que hay oportunidad. Busca de Cristo ahora que puede ser hallado, porque va a venir un tiempo donde ya no lo vamos a tener, donde la gracia se irá, donde ya no vamos a sentir la presencia, donde Dios, donde Jesucristo y su Espíritu Santo ya no estarán más entre nosotros. Busquemos a Cristo ahora que puede ser hallado, y solo lo podremos hacer a través del arrepentimiento. El hombre puede volver a la vida aun cuando se encuentre muerto en sus delitos y pecados, buscando a Cristo, porque la Biblia dice que Él es la resurrección y la vida. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Acerquémonos confiadamente al Señor. Busquemos al Señor confiadamente. Busquemos al Señor confiadamente. El Señor les da una advertencia a la iglesia de Sardis y les dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3. Cuando un padre aconseja a su hijo, al final el hijo es quien toma la decisión de obedecer o ignorar el consejo. Y nosotros hoy, ¿qué queremos hacer? ¿Hacer o ignorar el consejo de Dios? De esta misma manera, una vez que Dios aconseja a la iglesia de Sardis, era ella quien tenía que tomar la decisión de obedecer o desobedecer la voz de Dios. Y hoy igual esa pregunta nos hacemos y se las hago a ustedes, hermanos. ¿Quieren obedecer o desobedecer la voz de Dios? ¿En qué tiempo estamos, hermanos? ¿En qué momento estamos, hermanos? Tenemos muy claro que el anhelo de Dios es que todos
todos seamos salvos y que lleguemos al conocimiento de la verdad y que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Este es el anhelo más intenso de Dios para los hombres, pero al final cada uno de nosotros toma la decisión. Y yo te pregunto, hermano, ¿vives de apariencias o verdaderamente vives como un cristiano? La frase caerá sobre ti como un ladrón indica juicio para el alma no arrepentida, tal como lo dice el autor de Hebreos. Hebreos 10, 26, 27 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Qué amor y misericordia la de nuestro Señor Jesucristo. Primero le dice a la iglesia: despierta. Luego le dice: arrepiéntete. Y por último declara el juicio para el alma que no se arrepiente. Si no despiertas, si no te arrepientes, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Imagínate, hermano, si no despiertas, si no te arrepientes. Creo que hoy tenemos que buscar ese arrepentimiento y despertar en Cristo, despertar avivados, despertar con un fuego en nuestro interior, con un fuego en nuestro corazón. Como ya sabemos, ninguna persona en el infierno podrá decir que Dios no le dio una oportunidad. Dios siempre nos da una oportunidad, y aún a los que ya no están con nosotros, Dios les dio una oportunidad. Dios es Dios de oportunidades, de amor, de misericordia. Pero también hay un Dios de ira, un Dios de juicio. Y si nosotros no nos arrepentimos y no nos rendimos a su amor, entonces estaríamos despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ya sea que nos encontremos vivos o muertos, tendremos que enfrentarnos al gran día de la ira de Dios. Dios nos sigue dando al día de hoy una oportunidad de regresar al camino, de quitarnos las máscaras, de quitarnos las apariencias y regresar al camino, regresar a la verdad, regresar a la iglesia verdadera, regresar a la palabra verdadera, regresar al evangelio verdadero. Pero hay algo importante, que en Sardis no todo estaba muerto. Había un remanente entre ellos. Y el Señor les dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Había un remanente en Sardis, y al día de hoy habemos un remanente donde estás tú, donde estoy yo. Somos y seremos ese remanente que queda en medio de todo aquel cementerio que había en Sardis, en medio de todos los muertos que era la iglesia de Sardis. Había un remanente de hombres, de mujeres, de niños que estaban vivos, que estaban apasionados, que estaban encendidos por la palabra de Dios, que estaban llenos del Espíritu Santo. Y estos eran aquellos que, aunque vivían en el mundo, no se habían contaminado con el mundo, no se habían metido en el mundo, no se habían ido tras los placeres que el mundo les ofrecía en ese tiempo y que el mundo el día de hoy también ofrece. Sabemos que son muchos los placeres que ofrece este mundo. Hay muchos placeres, hay mucha vanidad en este mundo. Pero también sabemos muy bien que solo son placeres pasajeros. Solo son placeres pasajeros que ofrece este mundo. Este remanente no había manchado sus ropas en medio de tanta inmoralidad,
de tanta idolatría, de tantas falsas enseñanzas. En los tiempos de Sardis y en el tiempo de ahora, creo que no hay mucha diferencia. Creo que nada es diferente. Hermanos, busquemos ese remanente, seamos y estemos en ese remanente, ¿no? Este remanente no había manchado sus ropas, sino que habían permanecido fieles al Señor. Yo me pregunto, ¿nosotros seremos ese remanente o solo estamos viviendo de apariencias, diciendo a todo mundo, soy cristiano, pero en realidad no vivo como Cristo dijo? Acerca de la ropa de la cual hace referencia el Señor, observamos que en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En el 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando Cristo dice que unos cuantos no habían manchado sus vestidos, se está refiriendo a la integridad y conducta irreprochable de esos hombres. Ellos ni aparentaban, ni se creían espirituales, sino que verdaderamente lo eran, sino que verdaderamente eran seguidores de Cristo, sino que verdaderamente eran cristianos. Y hacían lo que Cristo en ellos aplicaba. Mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ellos tenían fama de estar vivos y realmente estaban vivos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, que hay un remanente al día de hoy. Y a ese remanente Cristo tiene una recompensa. Hay una recompensa para ese remanente. Dice Apocalipsis 3:5: y al que salga vencedor se vestirá de blanco. Punto número 1. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Punto 2. Sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Punto número 3. 3 puntos importantes en la recompensa. Se vestirá de blanco, jamás borrará su nombre y lo reconocerá delante de su Padre. Y esta es la recompensa para el remanente del Señor, para el remanente que había en Sardis, para aquellos que no habían manchado sus vestiduras al día de hoy. Al vencedor se vestirá de blanco. En el mundo antiguo las vestiduras blancas se usaban para ocasiones festivas, como las bodas y los banquetes. En Apocalipsis 4:4 nos declara que los 24 ancianos que simbolizaban a la iglesia de Cristo estaremos vestidos de ropas blancas y coronas de oro en la cabeza. Estoy seguro que en medio de tanta muerte que hay en este mundo lleno de pecado, existe un remanente que ama a Dios. Existe un remanente que no ha manchado sus vestiduras. Un remanente que sigue fiel a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Estemos firmes, hermanos, y seamos fieles hasta la muerte, porque ya viene la recompensa. Ya viene aquel glorioso día en el cual estaremos con vestiduras blancas delante de nuestro Señor y coronas en nuestras cabezas, adorando por siempre y para siempre a nuestro Señor Jesús, Salvador y Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: jamás borraré su nombre del libro de la vida. Imagínense, hermanos, un comentarista dice: el libro de Apocalipsis nos dice que a los cristianos que se negaban a rendir culto al César como al Señor, no se les consideraba como convictos. Dice: por lo que debían perder su ciudadanía. Si no adoraban al César, se les consideraba convictos y perdían su ciudadanía, y como consecuencia su nombre era borrado del libro de registros de las personas, como lo es el registro civil hoy en estos días. Entonces, imagínense, Jesús le dice a los creyentes de Sardis: jamás borraré su nombre del libro de la vida. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe tener una seguridad absoluta. ¿Y cuál es esta? Que su nombre jamás será borrado del libro de la vida. El apóstol Pablo lo explicó de la siguiente manera. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor, Salvador y Redentor del mundo.
Amén. Amén. Pablo tenía la seguridad de su salvación. Él tenía la convicción de que nada ni nadie podría borrar su nombre de la vida. La misma convicción que tenía Pablo es la que cada creyente al día de hoy, cada creyente que es nacido de nuevo debemos tener. Posiblemente en este punto, hasta que alguien me pregunte, ¿y qué hay de aquel hermano que fue salvo y perdió su salvación? La respuesta es sencilla y compleja a la vez. Tal persona nunca nació de nuevo, nunca fue salva, nunca tuvo un cambio total, una entrega total a Cristo. Vivía de apariencias, vivía con máscaras, vivía aparentando algo que no era por dentro, vivía aparentando que vivía por fuera, pero estaba muerto por dentro. Recordemos nuevamente la promesa y la convicción que Jesús le da a la iglesia: jamás borraré su nombre del libro de la vida, y gloria a Dios por eso. Y por último dice: reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Finalmente Jesús les asegura a este remanente no negar su nombre delante de Dios Padre ni de sus ángeles. ¡Qué impresionante! Lucas 9:26 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Bienaventurado el hombre que no se avergüenza de ser cristiano y confesar públicamente a su Señor donde quiera que esté, y presentar a su Señor donde quiera que nos paremos, y presentar a Cristo en donde estemos, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Que seamos leales y fieles a Dios, que nos quitemos máscaras y apariencias y seamos verdaderamente como somos delante de Dios y delante de las personas. Es una bendición que Dios hoy nos enseñe a despojarnos de nuestras máscaras, a despojarnos de nuestra doble vida, a despojarnos de nuestras apariencias. El Señor nos quitó las vestiduras viejas, rotas y sucias, y nos puso unos vestidos blancos, nuevos y resplandecientes. Seamos sal, pero una sal que sazone. Seamos luz, pero una luz que alumbre en medio de la oscuridad. La Biblia dice que Jesús nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy es una bendición que el Señor nos hable de esta manera. Qué bendición, hermanos. Definitivamente, las apariencias pueden engañarnos aún a nosotros mismos y a los demás, pero jamás aquel que tiene los ojos como llama de fuego. A Él jamás lo engañaremos. Él jamás podemos aparentar una vida delante de Él, porque Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo escucha. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Son palabras muy duras, hermanos. Pero sé que estas palabras nos pueden salvar la vida, nos pueden salvar y llevar a la eternidad con Cristo. Hoy, hermanos, hoy es tiempo de empezar a vivir una vida santa, de empezar a vivir una vida que le agrade a Dios y dejar las apariencias, dejar las caretas, las máscaras. Como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo hoy yo deseo vivir. Hoy yo decido vivir. Hoy yo decido estar a cuentas con mi Dios. ¿Y tú? ¿También? ¿Y tú también deseas vivir en Cristo? Si ustedes me dicen: hoy me he dado cuenta que estoy muerto a causa de mi pecado y deseo vivir desesperadamente, ustedes me dirán: dígame qué tengo que hacer para vivir. Pero no soy yo, sino la Biblia. Y la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él.
Entonces, hermano, ¿quieres vivir? ¿Qué tienes que hacer para vivir? Cree en el Hijo. Cree en Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Busca a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el camino. Busca a Jesucristo, búscalo. Qué gran misterio nos es relevado en Juan 3:36, ¿no? Y el que cree en el Hijo tiene vida. Creamos en Jesucristo. Solo en Jesús hay vida. Solo en Él hay resurrección, solo en Él hay paz, solo en Él hay alegría, hay gozo. ¿Quieres vivir? Entonces lo necesitas. ¿Quieres tenerlo? Entonces lo necesitas. Lo necesitas a Él. Necesitas de su amor, necesitas de su sabiduría. Realmente lo necesitamos a Él a cada instante, a cada momento. Él es el quien debe de estar en nuestras vidas. Y aunque estemos muertos, viviremos, resucitaremos en Cristo Jesús. En nada ni en nadie hay vida. El mundo te puede ofrecer caminos, te puede ofrecer muchos caminos que parecen buenos, pero al final su camino es de muerte. Solo en Cristo hay vida y vida eterna. Solo Él nos puede quitar las máscaras. Solo Él nos puede quitar las apariencias y ser verdaderos cristianos donde quiera que estemos. Hermanos, solamente busquemos de Dios a todo el tiempo. Seamos honestos, seamos leales, seamos fieles a Dios, hermanos. No vivamos de apariencias, vivamos con el amor de Cristo. Mostremos a Cristo donde quiera que estemos. Que no se nos apague el fuego, que no se nos apague la llama, que no decaigamos, que la condición actual del día de hoy no nos afecte. Sigamos vencedores en Cristo Jesús. Hoy yo les invito, hermanos, que permanezcan firmes, que permanezcan fieles y que mostremos estar vivos y no muertos, así como le pasó a Sardis. Hermanos, espero que les haya gustado esta reflexión. Espero que esto lo llevemos a cabo en nuestras vidas. Espero que tomemos esta palabra de Dios y la guardemos en nuestro corazón y hagamos conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que pasen una excelente tarde. Que mediten en esta palabra aún más. Y los invitamos el día miércoles a las 7:30 de la noche. Tendremos un tiempo de acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo. Daremos gracias por este año que termina. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos dio en este año. Entonces los invitamos a que se conecten nuevamente, hermanos. Denle like a nuestra página, compartan nuestras páginas, compartan nuestras prédicas con aquellos que crean que las necesitan. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan una excelente tarde y los esperamos el día miércoles a las 7:30 de la noche. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde. Bendiciones.